¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Pues antes que nada, muchas gracias a Elizabeth, a Daniel por esta oportunidad de la ANAFAPIT. Es muy importante el tema de temas de regulatorios, temas de salud y sobre todo hablando de isocianatos. Entonces es una gran oportunidad, la agradezco infinitamente y también pues aprovecho para presentarles también a mi colega Joshua Mauricio Campo, quien también él nos va a dar una parte introductoria a a esta ponencia que titulamos el día de hoy como manejo seguro de los polisocianatos en la industria de recubrimientos. Denme oportunidad para poderles compartir la presentación y poder así dar comienzo a a esta sesión. Sesión que esperamos sea de su agrado y que pueda también ser de mucho aprendizaje. Perfecto. Pues muchas gracias Juanma, muchas gracias Eli, muchas gracias al instituto. El día de hoy vamos a hablar un poco del manejo seguro de los polisocianatos en la industria de recubrimientos, ¿no? Mi nombre es Mauricio Campo. Como saben, Covestro es líder en la fabricación de polisocianatos y la industria del poliuretano, de productos químicos para la industria del poliuretano a nivel global, ¿no? Y uno de estos materiales, ¿no? El poliuretano se ocupa para muchos productos, ¿no? Pero los polisocianatos, uno de los usos principales que tienen en la industria, son recubrimientos, ¿no? Es por eso que machea muy bien con esta plática con los intereses de la asociación hacia poder compartir al auditorio mejoras en el uso de estos materiales, no solo para el fabricante de recubrimientos, sino también para el usuario final, ¿no? Adelante con la siguiente, por favor, Juanma. Vamos a empezar un poco hablando o más bien compartiéndole la agenda, qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Los primeros puntos van a estar enfocados hacia propiedades generales, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías y cuáles son las aplicaciones en donde podemos encontrar polisocianatos, ¿no? El tercer punto va enfocado hacia la reactividad de este tipo de materiales, almacenamiento y transporte, seguiría, comunicación de peligros, equipo de protección personal, que es recomendado para el manejo de estos materiales, el contenido de monómero libre, y bueno, y cerraríamos con algunas conclusiones o highlights, ¿no? Que por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en el chat, ¿no? Y al final de la sesión vamos a intentar compartirles una retroalimentación o contestar esas preguntas, ¿vale? Y si no tuviéramos en este momento la respuesta, pues nos encargaríamos de escrutinar un poco más en ese punto y les compartimos cuáles son las recomendaciones. La siguiente, por favor, Juanma. Vamos a hablar por qué es importante los polisocianatos en la industria de recubrimientos. Como sabemos, el polisocianato es un precursor de un poliuretano, ¿no? Un poliuretano que está caracterizado por ser un material durable y de alto desempeño. Y en la industria de recubrimientos en México lo podemos encontrar en 5 grandes sectores, ¿no? Uno de los principales es el sector automotriz y de transporte, ¿no? Por el repintado original que se realiza en las armadoras. Pero en México también tenemos el área de repintado automotriz, ¿no? Que como sabemos tiene características diferentes al repintado automotriz que se da en otras partes del mundo. Aquí en México podemos encontrar en cada colonia un taller de repintado que podría o no tener las condiciones adecuadas para el manejo de estos materiales, ¿no? También en el área de construcción, enfocado en pisos industriales y mantenimiento industrial. En el área de madera es otra área característica en México por el uso, por cómo utilizamos estos materiales. El área de madera en México, en dos áreas principalmente, la fabricación de muebles, ¿no? Ya sea a nivel industrial, como las fábricas en las regiones muebleras del país, Ocotlán, Delicias, Chihuahua, pero también la manera artesanal en la que fabricamos los muebles y en las que utilizamos isocianatos para recubrirlos, ¿no? Otra de las áreas es parquet, los pisos de madera, tienen un recubrimiento que les ayuda a protegerlos y generalmente son polisocianatos.
La cuarta área es protección anticorrosiva. Sabemos que los polisocianatos alifáticos tienen una resistencia a la luz UV y son utilizados en el área de protección anticorrosiva como acabados, esencialmente, ¿no? En tres industrias: la industria marina, ¿no?, portuaria, y el mantenimiento general hacia las plantas industriales. Y en el área de embalaje también encontramos polisocianatos, ¿no?, en los recubrimientos para los empaques de bebidas, alimentos y algunos empaques de productos químicos. Entonces, no solo nos vamos a limitar a el uso de estos materiales por parte de los fabricantes de recubrimientos, cuando hablamos de diluciones o reenvases de los materiales. También el usuario final tiene una exposición a este tipo de materiales y es importante compartirle cuáles son las características o cuáles son los cuidados que debe tener cuando maneje estos productos químicos, ¿no? La siguiente, por favor, Juan. ¿Cuál es la base de estos materiales? Bueno, como lo mencionamos al principio, en esta plática vamos a hablar de polisocianatos, pero la base para manufacturar estos son monómeros, ¿no? Monómeros como la mayoría de las resinas utilizan. En este caso son monómeros llamados diisocianatos. Como podemos ver, todas las moléculas, que son las más características o las más usadas en el área de recubrimientos, tienen dos grupos isocianato en los extremos, ¿no? Es por eso que se le llama diisocianatos, ¿no? Y tenemos dos clasificaciones esencialmente. En la parte de la izquierda en naranja, los monómeros aromáticos, y en la parte de la derecha en azul, los monómeros alifáticos. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre ellos? Que los monómeros aromáticos contienen en su estructura un anillo de benceno, ¿no?, que nos va a dar propiedades diferenciadas, ¿no? Y bueno, una baja resistencia a la luz UV, como lo vamos a ver en la siguiente slide. La siguiente, por favor, Juan. Un segundo, creo que se atoró. Ahí está. Ok. Bueno, después de que estos monómeros son procesados mediante reacciones químicas, se generan los polisocianatos, y los polisocianatos aromáticos están enfocados en el área de recubrimientos. Una de las áreas más grandes es los recubrimientos para madera, ¿no? Desarrollados desde 1943, ¿no?, ya con muchos años en el mercado. Una de sus características es que son de alta reactividad y de velocidades de curado rápidas, ¿no? Otra vez mencionamos mucho de la industria de la madera en México. Este es el tipo de polisocianatos que utiliza, ¿no?, cuando van hacia el interior. Y los polisocianatos alifáticos, desarrollados a partir de 1980, ¿no?, con resistencias, con una de sus características, que es la resistencia al intemperismo y a la luz UV, ¿no?, en la que nos van a dar buena retención de color y brillo. Y son estas características por las que la industria automotriz y la industria de acabados los ha adoptado, ¿no?, hacia su sector, y son prácticamente los materiales más utilizados en este tipo de aplicaciones, ¿no? Poco a poco se han ido desarrollando diferentes tecnologías, en la que en un inicio teníamos productos que tenían que ser cortados en solvente. Después se migró hacia productos de altos sólidos, ¿no?, prácticamente 100% sólidos, y actualmente ya tenemos polisocianatos que son diluibles o hidrofílicos, ¿no?, es decir, que pueden trabajar con sistemas acuosos. Poco a poco se han ido modificando estas tecnologías, y se han ido modificando así también las regulaciones para su uso, ¿no? Es por eso que en este momento dejo la estafeta a mi colega Juanma, quien nos va a hablar un poco más acerca de temas de seguridad. Perdón, termino con esta última slide, ¿no? Las reacciones de los polisocianatos, ¿no? El polisocianato generalmente está diseñado para generar un poliuretano, ¿no? ¿Qué va a suceder? En el primer diagrama podemos ver que el polisocianato va a reaccionar con un poliol, generando una molécula de poliuretano. Sin embargo, también podríamos generar o podría reaccionar este polisocianato con una molécula de agua, generando una amina, y posteriormente esa amina reaccionar con un polisocianato para generar una poliurea. Esta reacción de abajo es una reacción secundaria, no deseable cuando se almacena el polisocianato, pero deseable cuando se quiere desarrollar una poliurea, ¿no? En la parte inferior podrán observar la discriminación o las velocidades de reacción de ciertos grupos entre polisocianato y amina.
Es mucho más rápida una reacción de isocianato con amina que una reacción de isocianato con poliol, y mucho más rápidas estas que la reacción del isocianato con agua. Es por eso que los fabricantes de poliuretano, ¿no?, que desean productos realmente de velocidades de curado de segundos, optan por utilizar poliureas, ¿no?, porque la velocidad de curado es realmente alta, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar en temas de seguridad para entender un poco más cuáles van a ser los highlights, cómo manejar estos materiales de una manera segura. Muchas gracias, Mauricio, por esta introducción en la parte comercial, en la parte de utilización de los polisocianatos. Y solamente me gustaría regresar un poco a esta parte. Sé que algunos de ustedes, o muy probablemente la mayoría, ya conocen el isocianato. Solamente me gustaría hacer la referencia que se les llama isocianatos por este grupo, justo el grupo isocianato que contiene las moléculas, y que es característico de tener un nitrógeno unido con un doble enlace perdón, con doble enlace al carbono, y a su vez el carbono unido también en doble enlace al oxígeno. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque vamos a ver que muchas de las características que vamos a hablar acerca de seguridad viene muy involucrado también con esta parte de la molécula química, cómo es que viene y cómo es que reacciona. En primer lugar, lo que tenemos preparados para ustedes es una pregunta que muchas veces se hace o nos hacemos en la industria de poliisocianatos, sobre todo si vamos a diluir o a reembalsar nuestros productos. ¿Qué conviene utilizar, aire o nitrógeno? Bueno, la verdad es que cualquiera de estos dos gases, o de estos dos componentes, pueden ser muy útiles para generar una atmósfera inerte, es decir, una atmósfera que no reaccione con el isocianato. Como ya vimos, el isocianato pudiera reaccionar con el agua que está presente en la atmósfera, pero teniendo una atmósfera inerte, pudiéramos justamente evitar que haya esta reacción. Claro, el nitrógeno puro es la mejor opción, digamos que es la más recomendada, y siempre y cuando pues se encuentre seco. Sabemos que el nitrógeno es un gas inerte en estas condiciones para el isocianato. Entonces de esta manera podríamos asegurar que si ocupamos nitrógeno, pudiéramos asegurar que la atmósfera que se está constituyendo, y siempre y cuando ésta se encuentre seca, es decir, no haya humedad dentro del nitrógeno, entonces podríamos asegurar que no va a reaccionar con las moléculas de agua o el vapor de agua presente en la atmósfera. Por otro lado, también, como les comentaba, el aire seco es otra opción, entendiendo con aire seco aquel aire que mantiene un punto de rocío de -40 grados Fahrenheit, -40 grados centígrados. La verdad es que ya a esa temperatura ya no hay gran diferencia entre estas unidades. Sin embargo, sí es muy importante que conservemos nuestro aire seco bajo estas condiciones y le demos mantenimiento para evitar que justamente en el aire haya, igual que en el caso del nitrógeno, haya moléculas de agua presentes en este tipo de atmósferas. Entonces, es muy importante porque justamente, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, la reacción entre nitrógeno, bueno, el grupo isocianato y agua nos va a generar el dióxido de carbono, que si bien el dióxido de carbono no es un gas peligroso en esas condiciones, sí su acumulación es lo que generaría el riesgo de provocar un peligro, una explosión, o incluso pues salir volando alguna tapa de nuestro contenedor. Ya ha pasado, ocurre, y pues por eso es que se hace la recomendación de mantener siempre te- este, mm, atmósferas inertes.
Justamente de lo que aquí comentamos es que la humedad es el causante de esta generación de dióxido de carbono y el tema es que esto no solamente tiene que ser en nuestros envases donde almacenamos el poliisocianato, sino también en la materia prima que justamente viene mucho más concentrada y obviamente durante todo el proceso y finalmente durante el envase de llenado. O sea, en todo momento debe de haber esta presencia de atmósfera inerte. Déjenme ver si puedo presentarles con el láser, pero justamente en esta línea es donde vamos a encontrar que el nitrógeno va a estar entrando a la parte de la dilución del polisocianato. Tenemos en el lado izquierdo la materia prima, que muchas veces vienen en tambores. Y bueno, al momento de absorber la materia prima o de justamente colocarla ya en el reactor, debemos asegurar que haya una atmósfera inerte también dentro del proceso de fabricación y justamente también dentro del llenado. En todo momento debemos conservar esta atmósfera inerte, porque si bien es cierto, como ya lo comentó Joshua, la reacción es algo lenta, no va a ser una reacción demasiado rápida entre el isocianato y el agua, sí va a ser una reacción que va a desencadenar justamente la descomposición del isocianato y la reacción, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, el isocianato va a reaccionar con el agua, va a formar un intermediario de amina y lo que va a ocurrir es que ese intermediario va a seguir reaccionando con el isocianato presente. Entonces, al final es una reacción en cadena que si hay presente agua, muy seguramente vamos a tener como consecuencia la contaminación y formación de poliureas que pues definitivamente no queremos en nuestro sistema. Eh, Esto, bueno, nuevamente hay que asegurar atmósferas inertes, atmósferas que no tengan agua, porque pues si no lo que vamos a poder ver es este tipo de defectos en nuestros materiales, vamos a empezar a ver sedimentos, por lo regular sedimentos blancos, o justamente turbidez, ¿no? Consecuencia de la generación de poliureas, o incluso una llamada también gelación, que ya incluso aquí ya estamos viendo el producto totalmente descompuesto, ¿no? Lo que el producto normalmente, los polisocianatos, como nosotros lo vamos a ver en su forma estable, es justamente en esta transparencia, en este color, más bien no color, pero cualquier tipo de cemento, cualquier tipo de turbidez, cualquier tipo de gelación, muy seguramente ya es indicativo de una contaminación con agua. Y en caso de los envases, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí justamente se está generando una atmósfera de dióxido de carbono, el cual pudiera acumularse y muy posiblemente generar más tarde, pues, un exceso de presión. Es muy importante leer la hoja de seguridad, sobre todo en las secciones de almacenamiento, en la sección 7, para poder saber cuál es la temperatura ideal, cuáles son las condiciones que debemos de tener y sobre todo también las sustancias que debemos de evitar al almacenar isocianatos. Es importante siempre almacenar el contenedor original, nada de andar trasvasando y menos en atmósferas en donde no estemos asegurando el tema de la falta de humedad, ¿no? O sea, el hecho de que haya humedad en el aire, el hecho de que haya humedad dentro del contenedor, es muy, muy probable de que ya vamos a tener una contaminación y de que nuestro producto se va a echar totalmente a perder. La temperatura también es muy esencial. Claro, nosotros estamos en un país en donde, eh, sobre todo en el centro, creo que mantenemos temperaturas muy promedio, pero si hablamos de zonas como el norte, en donde pues tenemos inviernos demasiado fríos y veranos demasiado calientes, pues rompemos la estabilidad también del material con respecto al rango de temperatura.
Hay materiales que son muy sensibles, dependiendo del material, vamos a tener algunos que van a estar entre los 0 y los 30 grados y otros con un poco más reducido, gap más reducido con respecto a la diferencia de temperaturas. Es muy importante que ustedes revisen esta información en la hoja de seguridad porque después ocurre de que nos hacemos la pregunta, oye, ¿por qué mi material se echó a perder? Pues muy posiblemente tenga que ver con un mal manejo en el almacenaje, en el transporte y consecuencia de contacto con humedad o por otro lado también de un mal control de la temperatura. Productos aromáticos, pues tenemos diferentes características, posiblemente podrían ser más estables, posiblemente no, dependiendo de la molécula que componga el polisocianato o el producto, o justamente si es un aromático, si es una molécula aromática o si es una molécula alifática. Al final, nuevamente, estos solamente son reglas pues digamos generales que debemos de considerar tanto en el tema de la humedad como en el tema de la temperatura, pero lo más correcto es siempre acudir a la hoja de seguridad, específicamente en la sección 7. Solamente a manera de resumen, humedad, alta temperatura, bajas temperaturas, todas ellas pudieran afectar a nuestro producto y si ustedes ya conocen este tipo de contaminaciones, entonces muy seguramente saben que fue consecuencia de algún mal manejo, de algún destape innecesario. También algunos clientes, ya con algunos clientes nos han pasado de que nos dicen, oye, pero es que tu producto venía bien y de repente tomé una muestra y al tomar la muestra se me echó a perder. Bueno, pues justamente aunque sea un poquito, aunque sea un momento, aunque sea muy rápido, sí es importante no dejar entrar ningún tipo de atmósfera húmeda a nuestro material. Y siempre mantenerlo dentro, cerrado, sellado, dentro de un ambiente seco, libre de humedad. Si vamos a hacer algún tema de toma de muestra o vamos a incluso a dispensar el producto por etapas, lo importante es asegurar una atmósfera inerte durante nuestro proceso, como ya también lo revisábamos en la diapositiva del el diagrama de producción. Y hasta aquí la parte, digamos, físico-química, al menos en la parte de estabilidad, en la parte de reactividad. Lo que vamos a ver a continuación ya es en la parte de salud, en la parte de cuidado, los peligros que debemos de tener, perdón, el cuidado a los peligros que debemos de tener con respecto a los isocianatos. Y nos encanta hablar de peligro, nos encanta hablar de riesgo, pero muchas veces no sabemos cuál es la diferencia. Por eso es que a mí siempre que hablo de peligro, siempre que hablo de riesgo, me gusta traer mi ecuación. Y si bien es cierto, el riesgo está relacionado con el peligro, el riesgo depende de una palabra muy importante, exposición. No todos los riesgos son iguales. Los riesgos dependen de qué tanto estamos expuestos a un peligro. Mientras el peligro es una característica propia dígase, de una actividad, de una sustancia química, de un animal, incluso, a mí me gusta mucho poner el ejemplo del león, ¿no? El león es peligroso, sabemos que es peligroso, pero si nosotros nos mantenemos alejados de él, si nosotros lo observamos dentro de un coche con ventanas cerradas, pues lo que hacemos es disminuir la exposición y por lo tanto bajamos el riesgo de ponernos en peligro. También, en otras palabras, y solamente retomando los conceptos, el riesgo va a ser bajo siempre y cuando ustedes mantengan y conserven el equipo de protección personal. Bueno, no solamente lo mantengan, lo tengan, sino lo utilicen. Siempre hay que usar equipo de protección personal. Hay que seguir las recomendaciones, tanto las recomendaciones de nuestra área de trabajo, de nuestra área de seguridad ocupacional, como también al mismo tiempo seguir las recomendaciones que hay en la hoja de seguridad. Por eso es que hablábamos justamente del tema de la humedad, del tema de la temperatura. A veces ocurre
que lo que les comentaba, no es que yo dejé mi producto afuera y se me empezó a hinchar, no sé por qué, pues bueno, pues muy seguramente fue porque quedó afuera, se quedó en el sol y, con las temperaturas que hemos estado llegando últimamente, pues muy seguramente se echó a perder tu producto, consecuencia de una alta temperatura. Hay que mantener limpia nuestra zona de trabajo, parece una cosa muy sencilla, pero de verdad cada cosa tiene un lugar y un lugar para cada cosa. Muchas veces le queremos echar la culpa al isocianato cuando en realidad es un tema de limpieza, es un tema de mantener nuestras 5 S en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo aumentamos el riesgo de sufrir o ponernos en un peligro? Pues no revisando equipo de protección personal. Vamos a hablar justamente cuál es el equipo de protección personal que debemos de tener. Es importante revisarlo, es importante mantenerlo adecuado. Nada de, oye, se me rompió tantito, pues lo ocupo esta vez y la próxima lo repongo. Es preferible o definitivamente hay que reemplazarlo antes de trabajar. Evitemos distracciones, muchas veces las distracciones, el estar pensando en si gané o no la lotería, es causa de que pueda ocurrir un accidente y nuevamente no tanto relacionado con el isocianato y hay que usar de manera adecuada el material. Si lo usamos de manera inadecuada, si de repente nos ponemos muy ingeniosos y queremos abrir una lata de pintura con, con un destornillador o luego de repente ahí nos ponemos muy ingeniosos con con el martillo, bueno, muy seguramente vamos a ponernos en riesgo de sufrir alguna salpicadura, algún moretón, alguna apachurramiento. Entonces, es preferible siempre ocupar lo que se nos está proporcionando para realizar nuestro trabajo. Y solamente a manera de recordatorio, bueno, tenemos la norma 018 de la Secretaría de Trabajo. En esta norma nos explican cada uno de los significados que tienen los pictogramas. No voy a ahondar mucho en esto, no es el alcance de la reunión. Simplemente lo traigo aquí porque pues como un recordatorio, hay que recordar que tenemos peligros para la salud, hay que recordar que tenemos peligros para físicos y peligros para el medio ambiente. Voy a estar platicando un poco de los significados de cada uno de estos pictogramas, pero más bien enfocados hacia el tema de isocianatos. Solo recordar que, bueno, tenemos esta norma. Si hubiera alguna duda, lo podemos revisar al final de esta plática. Solamente es como para recordar las diferencias que tienen los pictogramas. Y como comentaba, bueno, solamente los traigo aquí a colación pues es importante identificar los peligros. ¿Y cómo los identificamos los peligros ya propiamente de la sustancia química? Es decir, platicábamos hace rato, pues ya entendemos los riesgos que pudiéramos correr, pero necesito saber qué tanto me puede morder este perro o qué o qué tan peligroso es este león. Entonces, pues tenemos que justamente irnos a la parte de identificación de los peligros en la hoja de seguridad y o en la etiqueta del producto. Siempre va a venir el nombre de una sustancia química. Aquí no me voy a casar con ninguna marca. Solamente es justamente traer a colación el producto. El producto es un polisocianato aromático basado en TDI. Cabe mencionar que justamente este producto es un producto que contiene monómeros de TDI libre. Vamos a ir avanzando y vamos a revisar un poquito este tema de los monómeros, pero es importante saber que en el caso de los polisocianatos aromáticos que están basados en tolueno disocianato o en TDI, vamos a ver por lo regular estos 3 pictogramas: el pictograma de inflamabilidad, el pictograma de daño a la salud y el signo de admiración. Que este signo de admiración, por el momento, no voy a decir qué significa, o sea, simplemente nos está diciendo hay un posible peligro. ¿Dónde va a venir esa información? Pues va a venir más adelante en las indicaciones de peligro.
Otro elemento de la comunicación de peligros es la palabra de advertencia. Hay dos tipos de palabra de advertencia. Tenemos la palabra peligro, que como es este el caso, y tenemos la palabra atención, que es con sustancias un poco menos peligrosas. Y como ya les comentaba hace rato, tenemos la parte de indicaciones de peligro. Vamos a ir revisando una por una y justamente vamos a irlas cazando con los pictogramas de peligro que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Vemos que hay líquidos y vapores bueno, que el producto contiene líquidos o vapores muy inflamables. Esto es porque muchos de los polisocianatos vienen disueltos o bien en un solvente y muchas veces este solvente justamente es inflamable. Esto va relacionado justamente con el pictograma de la flama o con la parte de inflamabilidad. ¿Puede provocar una reacción alérgica en la piel? Bueno, ese es un escaloncito también hacia abajo, es muy diferente un puede a un provoca. Y justamente esto va a venir relacionado con la parte de salud, ¿no? Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa. Todo lo que tenga que ver con alergia, todo lo que tenga que ver con asma, con problemas respiratorios, con problema de inhalación, pues justamente va relacionado con el isocianato. Ya platicábamos el tema de el gusto que tiene el isocianato por el agua. Nosotros estamos compuestos de agua. El aire que nosotros respiramos contiene moléculas de agua, entonces muy seguramente por ahí van a estar el TDI va a estar ahí queriendo reaccionar con esas moléculas de agua y de repente nosotros vamos a tener sensaciones de sofocación, dificultades para respirar, que aquí me estoy saltando, discúlpenme que me salte a la parte de la salud, pero pues el tema con el isocianato es que siempre va a tener una relación de dificultades respiratorias, vamos a empezar posiblemente a toser, va a haber temas de alergia. ¿Qué pasa con la alergia? Bueno, pues tiene síntomas de que ojos llorosos, seguramente también hay personas que con alergia, con síntomas de alergia, se les tapa la nariz. Nuevamente es un tema de falta de respiración o vamos a tener dificultades de respiración. Entonces, todos esos síntomas que estén relacionados con síntomas de alergia son temas por el isocianato. O sea, es definitivamente aquel monómero libre que se encuentre en el aire va a provocarnos este tipo de sintomatología. Dice aquí que provoca irritación ocular grave. Justamente la palabra irritación va muy relacionada con este símbolo de admiración. Cuando una sustancia química no es corrosiva, cuando una sustancia química no alcanza el grado de corrosión, se le coloca irritante o provoca irritación, lo cual está relacionado con el símbolo de admiración. Por eso les comentaba hace rato que pues justamente no iba a dar el significado hasta leer las indicaciones, porque si bien es cierto que los pictogramas nos pueden dar información, esta se complementa con las indicaciones de peligro. Y espero no estar siendo tan técnico, pero si se dan cuenta, justamente la ONU desarrolló esta comunicación para que sea entendible para todos. En el 332 nos dice que es nocivo en caso de inhalación y justamente otra vez vamos hacia la parte del símbolo de admiración. ¿Qué significa que algo sea nocivo? Significa que vamos a tener síntomas no normales en cuestión de salud. Digo esto para el tema de la industria de pinturas, es muy conocido el que alguien se encierre y empiece a pintar, sobre todo con pinturas de aceite. Oye, es que me siento mal, oye, es que me empieza a doler la cabeza, no tengo ganas de comer y si como me empieza a dar ganas de vomitar, pues justamente son estos efectos nocivos los que están acompañando o podrían estar acompañando a un polisocianato basado en TDI.
Y esto, bueno, va acompañado tanto del tema del solvente, que el solvente puede causar eso, o también de parte del TDI mismo, del monómero que esté presente en el aire. Y finalmente, pues la parte de puede provocar somnolencia o vértigo, esto también está relacionado con el tema de salud, aunque es más bien con el tema del solvente. Y ya finalmente, susceptible de provocar cáncer. Esta palabra, susceptible, es una palabra un tanto difícil porque normalmente nosotros identificamos ya algunas sustancias que pudieran provocarnos cáncer, ¿no? Como por ejemplo el cigarro, por ejemplo también el tema de el benceno, algunos solventes que sobre todo tengan moléculas o radicales libres, pues muy seguramente es parte de lo que incluso nuestro doctor nos recomienda, nuestros nutriólogos por ahí, de que no te tomes el jugo de naranja muy pasado, no te tomes el café después de todo un día, porque pues muy seguramente va a haber por ahí radicales libres. Si bien es cierto que pues no, no nos va a dar cáncer de manera inmediata, sí, ya son cosas que nosotros, o bueno, los estudios han identificado. En este caso, la palabra susceptible quiere decir que en algunos estudios que se han realizado con respecto a los isocianatos, pues se ha encontrado, sobre todo yo creo que en el TDI, se encontró evidencia en animales de formación de algún cáncer. Lo que yo tengo, bueno, lo que yo he leído, y además también viene en la hoja de seguridad misma, es que ocurrió o ha ocurrido en estudios en donde las dosis eran demasiado altas y además eran en dosis muy poco usuales, como es el caso oral. O sea, específicamente esto ocurrió en un estudio oral, ocurrió en ratas y fue porque les dieron demasiadas dosis y por prolongados días. Pero hasta el momento no hay un estudio, no hay información suficiente, ni médica ni profesional, que redireccione o que ligue el cáncer con el isocianato. Sin embargo, pues hay una sospecha. Siempre es importante pues tenerla ahí, y yo lo que les digo a nuestros clientes, y sobre todo hablando, recuerdan la balanza del peligro y el riesgo, es más peligroso o es más, o hay mayor riesgo en el fumar una cajetilla diaria que en el usar pues este tipo de productos. Claro, nuevamente, hasta ahorita no he mencionado nada del equipo de protección personal. Eh, nuevamente, por eso me encanta el ejemplo de León. O sea, mientras tengamos el león en su jaula, mientras demos mantenimiento a su jaula, el león no nos va a brincar. Pero si nosotros nos queremos arriesgar, y es más, hasta decimos, bueno, no pasa nada, el león está bien entrenado, pues ya vimos, o hay casos en donde el león, aunque esté muy entrenado, saca su naturaleza de depredador, y hemos visto videos en donde han atacado a sus entrenadores. Entonces, lo mismo aquí, debemos de tener cuidado. ¿Y cuáles son estos cuidados? Justamente, pues tenemos controles de ingeniería, tenemos la ventilación por extracción, también es un tema de mantener sistemas cerrados, no solamente por lo que ya platicábamos de la interacción que tienen o que llegan a tener el isocianato con las moléculas de agua, sino también, bueno, aquí es ahora hacia la parte de salud, ¿no? Hacia nosotros evitar estar respirando los monómeros libres que pudieran tener los productos de polisocianatos. ¿Qué equipo de protección personal recomendamos? Bueno, hablando de protección respiratoria, tenemos el equipo de respiración autónoma, lo que también se conoce como ERA, que bueno, aquí, ojo, ¿no? Es muy importante un análisis de riesgo. Otra vez hablando de León, el león está encerrado, el león está en una jaula, entonces pues yo ni me voy a acercar a 10 metros, ¿no? Híjoles, pues, ¿qué crees? Pues no, resulta ser que hasta hay
una zanja y hay agua, entonces es muy poco probable que te vaya a saltar el león. Entonces, no vayan a querer usar equipo de respiración autónoma si ustedes lo único que van a hacer es transportar el producto en un, solamente con el montacargas, ¿no? O sea, eso es ilógico. Tenemos que hacer análisis de riesgo con respecto a la actividad que vamos a hacer. Esto sobre todo el equipo de respiración autónoma se recomienda para casos de emergencias, para casos de un incendio, alguna fuga de producto. Y ya bajando un poquito, pues también la hoja de seguridad, o nosotros aquí en Covestro, pues recomendamos respiradores de suministro de aire, sobre todo si no tenemos un sistema cerrado. Lo mejor o lo más recomendable seguramente va a ser un suministro de aire. Y ya si estamos hablando de que pues hay ventilación adecuada, estamos haciendo el proceso, lo estamos haciendo en el exterior incluso, pues muy posiblemente con un respirador o un purificador de aire es más que suficiente, ¿no? En una mascarilla, digo, aquí estoy poniendo una mascarilla de cara completa. En este caso de estos productos, podemos incluso ocupar solamente la mascarilla y después vamos a hablar justamente de ya otro tipo de protección ya en la cara, pero si estamos hablando solamente de protección respiratoria, podemos ocupar nuestros filtros de vapores orgánicos y sobre todo aquí es muy importante hagan un mantenimiento, un programa de mantenimiento de estos filtros. De nada sirve de que ya los estén ocupando, pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 años. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que cambiaste tus filtros? Ah, pues no sé, no me acuerdo, ¿no? O pasa de que, los guardo en una bolsita y no pasa nada, ¿no? En la bolsita voy a poder extender su vida media. Híjoles, no hay mejor. Consulta a tu proveedor de cápsulas de vapores orgánicos porque pues él te va a ayudar a saber si realmente guardarlos en una bolsa o no es recomendable. Lo que yo les puedo decir es que el aire está pasando, al momento de que nosotros abrimos una cápsula, comienza a su vida media o comienza a debilitarse su vida media y lo más recomendable es hacer un cambio o un recambio de estos filtros de acuerdo a lo que nos diga el proveedor. 6 meses, un año. Y si ustedes si ustedes pueden armar un Excel, excelente. Si solamente quieren hacerlo anotando con un plumón la fecha en que ustedes comienzan el uso de su filtro, pues es más que suficiente. Y rápidamente, siempre es importante tapar completamente la mascarilla si vamos a ocuparla. Y para eso hay que tapar los filtros y tratar de respirar. Si no estamos respirando, entonces quiere decir que están funcionando bien los filtros, que además cerró bien la mascarilla. Hay que rasurarnos porque pues también para asegurar que sea hermético el cierre. Entonces sí es importante revisar todo esto. No es sencillo solamente decir ocupa una mascarilla y ya, sino que hay que seguir estas recomendaciones que les estoy comentando. Voy a continuar. Protección de las manos, guantes de nitrilo, guantes de caucho butílico, de neopreno. No hay ningún problema. Aquí la hoja de seguridad lo que nos dice es que recomienda guantes de nitrilo por el tema del solvente orgánico que está presente en el producto. Lo importante aquí es no usen guantes de cuero. Si bien es cierto que los guantes de cuero pues ya les tenemos más, los podemos manejar más fácilmente, ya los conocemos. El tema es que el guante de cuero puede absorber el químico, puede absorber las sustancias químicas y pueden quedarse ahí presentes. Entonces, a menos que su actividad sea meramente mover tambores y no abrirlos, pues ahí sí recomiendo el tema de los guantes de cuero. Equipo de protección personal para los ojos,
lentes de seguridad, careta facial completa. Aquí se puede hacer una combinación, por eso les comentaba yo hace rato del equipo de respiración. Si yo ya estoy ocupando una mascarilla de media cara, pues puedo ocupar los lentes de seguridad o puedo ocupar la careta completa facial. Eh, ¿Cuál me recomiendas tú? Mi recomendación es primero haz un análisis de riesgo. Dependiendo del análisis de riesgo, dependiendo de saber si va a haber o no salpicaduras, pues entonces ahora, si va a haber salpicaduras, oye, pues una careta completa. Oye, pero es que me sale más caro el tema de toda la careta completa o no confío que se la vayan a poner, pues entonces mejor ponle todo el equipo de respiración completo de tal manera que aseguramos que la persona se lo vaya a poner. Protección contra la piel, bueno, siempre es importante evitar cualquier contacto con la piel, sobre todo en personas que pudieran ser sensibles al isocianato, o evitar, más bien usar ropa apropiada para evitar el contacto con la piel. Pueden aquí ocupar desde overoles, desde mandiles, dependiendo mucho de la actividad. Y nuevamente, y voy a hacer siempre hincapié en eso, hagan un análisis de riesgo, ¿no? Revisen cuál va a ser la actividad que va a hacer la persona y justo con base en esa actividad, con base incluso en la periodicidad con la que la hace, ustedes pueden determinar el equipo de protección personal más recomendable para ese trabajador, para ese colaborador. Platicábamos, y ya para ir cerrando, platicábamos del monómero libre. ¿Por qué es tan importante hablar del monómero libre? Bueno, pues resulta ser que hay un tema relacionado con la velocidad de evaporación, es decir, con la volatilidad. En cuestión, hablando de isocianatos, si tuviéramos una tabla comparativa como la que tenemos aquí, el polímero del TDI, pues en realidad es muy poco probable que vaya a generar vapores. Haciendo una comparación relativa, pues por cada menos de una molécula de TDI polimérico, ya se evaporaron o ya se generaron 2.500 moléculas de TDI monomérico. Si tuviéramos solamente un tambor de TDI monomérico, este TDI estaría cada cierto tiempo generando 2.500 moléculas de TDI hacia el aire. Entonces es muy importante, por eso hablar del tema del TDI monomérico, porque en aquellas sustancias en donde el porcentaje es menor del 1%, vemos que incluso aquellos pictogramas, aquellas indicaciones relacionadas con el TDI monomérico ya no están. O sea, en la hoja de seguridad ya no vemos temas de salud, ya no vemos el tema de susceptibilidad de provocar cáncer, y justamente esto nos va muy relacionado con todo este tema que estamos viendo del monómero libre. O sea, durante la fabricación ocurre que a veces la eficiencia pues no es el 100% como en algunos o la mayoría de las reacciones químicas, pero si no controlamos la cantidad de monómero libre en nuestra producción, pues justamente lo que podemos hacer es que vamos a tener mucha mayor cantidad del monómero libre que quisiéramos tener. Esto ya está ocurriendo en Europa, o ya se está regulando en Europa, en donde ya no, a partir del próximo mes, ya no se va a permitir productos o mezclas con una cantidad mayor del 0,1%, y en los casos en donde sí o pueda ocurrir, pues se va a tener que capacitar a todos los usuarios como ahorita lo estamos haciendo. Es muy importante mencionar que pues esto ya está a la vuelta de la esquina, ya es el próximo mes en Europa, ya se está regulando o ya se va a comenzar a regular, y es responsabilidad del empleador justamente asegurar tanto la capacitación como también el tema del equipo de protección personal que ya comentábamos. Y de la capacitación, pues muy importante, va a ser frecuente, va a ser cada 5 años. Y además también, digo, por si no tuviéramos lo suficiente, además viene acompañado de una regulación para etiquetado de este tipo de materiales. Entonces, al final estamos viendo a nivel internacional este cambio.
aquí, mientras que en Europa no se permite ya una cantidad mayor del 0.1%, el estándar a nivel global está pues solamente por debajo del 0.5%, y bueno, de lo que sabemos aquí en el mercado mexicano es que podría ocurrir, dado que no está regulado, dado que no hay este seguimiento por parte de la Secretaría de Trabajo, muy posiblemente el porcentaje del monómero libre pudiera estar muy por encima de ese 0.5 y definitivamente muy por encima del 0.1%. ¿Qué es lo, en resumen, y ya ahora sí para ya ir terminando, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Como les decía, ¿no? Entre mayor cantidad de monómero libre haya en la sustancia o en el producto, pues más peligroso puede ser el material y sobre todo, pues una mayor probabilidad de sobreexposición a isocianatos. La persona se puede volver sensible a isocianatos, puede además también, bueno, tener todos los síntomas que ya hemos hablado y que provoca el isocianato, y pues bueno, definitivamente su salud estaría en riesgo. Ya nada más para terminar, las conclusiones en esta ocasión, y ya daríamos pie a las dudas si es que hubiera tiempo, es pues el reglamento europeo nos está diciendo que a partir de ahora ya el contenido de monómero libre debe ser menor del 0.1%, y además también nos habla de la capacitación que debe de haber hacia el personal. Eh, Importante, control de humedad, control de temperatura si queremos conservar nuestro isocianato en las condiciones en las que se nos entregaron, y sobre todo extender la vida de anaquel del producto. Todo el tema de procesos cerrados, si es que yo quiero tomar alguna muestra, y para evitar sobreexposición a polisocianatos, ya lo vimos, buena ventilación, uso adecuado del equipo de protección personal, consulten su hoja de seguridad, consulten la etiqueta de los productos, ahí viene información que les pudiera ser de mucha utilidad. Pues por mi parte y por la parte de ellos, eso sería todo. Les agradecemos mucho que esta oportunidad, esperando pues haya sido de su agrado, y quedando a su atención para cualquier duda, cualquier pregunta, en caso de que no pudiéramos responderla el día de hoy. Juan Manuel, muchísimas gracias. Vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen ustedes alguna pregunta, es momento de escribirla en el chat. Vamos a ir dando respuesta. Bueno, mientras yo voy a ir leyendo algunas preguntas que ya se fueron haciendo durante la exposición del tema. Nos pregunta Elena, ¿qué poliisocianato se utiliza para la industria de alimentos y bebidas? ¿Aro o Ali? Hola, ¿qué tal? Creo que esta la puedo, les puedo compartir mis comentarios. Para la industria de alimentos y bebidas, dependiendo del proceso, se ocupan ambos, podríamos compartir, pero dependiendo del proceso, se seleccionará si es un alifático o un aromático, ¿no? Derivado a que muchos de los productos o embalajes pues no están expuestos a luz ultravioleta, ¿no? Uno de los principales podría ser el aromático, ¿no? Más económico, sin embargo, también hay presencia de productos alifáticos, ¿no? Sobre todo en la industria de empaque metálico, ¿no? Aluminios, etcétera. ¿No? Obviamente, independientemente de la tecnología que se utilice, ¿no? Tendrá que tener una certificación o tendrá que ser aprobado por FDA o la ordenanza suiza, ¿no? Y esto depende ya de cada uno de los fabricantes. Covestro tiene productos aprobados para estas aplicaciones, de uso regular, podría decir, es decir, de curado por ventilación forzada o por temperatura, o sistemas bloqueados, ¿no? Hablando de polisocianatos. No, espero que haya Gracias, Joshua. Nos pregunta Javier Triana, ¿qué secuestrante de humedad recomiendas adicionar en los catalizadores de isocianato y qué porcentaje de uso? Sí. Más que un tema de secuestrante, lo recomendable es una atmósfera inerte. Es decir, mantener nitrógeno, mantener aire seco,
durante el proceso, ya sea de tanto de extracción, de dilución, como también de llenado del envase final. Pudiera ahí tal vez haber temas de el carbón activado, también de repente se puede considerar como un buen secuestrante, pero sobre todo más bien para no poner en contacto a la persona con el monómero de isocianato. Pero hablando de producción, no recomendaría un secuestrante, más bien es mantener la atmósfera libre de humedad. Sí, gracias, Juanma. Y también adicionando, cuando hablamos de producción ya a nivel de la fabricación del poliisocianato o de las mezclas. Pero es una realidad que la industria química, sobre todo de pinturas, ha utilizado diferentes tipos de secuestrantes como no quería decir marcas, pero voy a tener que decirlas porque no recuerdo la molécula, como los aditivos de Borchers, por ejemplo, aditivo TI y aditivo OF, ¿no? Son utilizados porque para brindar una protección adicional en el almacenamiento, son esos dos, y hay otros aditivos como los Incosol o Molecular Sieve, que son aditivos de captura física, el Molecular Sieve, que también pueden ser utilizados, ¿no? Pero estos materiales pues no forman parte del catálogo de Covestro, tendríamos que conseguirlos como un aditivo adicional. Gracias, Joshua. Javier Triana también nos pregunta, los isocianatos con monómero libre, como por ejemplo el hexametilén 1,6-disocianato de CAS 822.060, que contienen menos del 0,5%, estos no cumplen con la normatividad RoHS. ¿Recomendarían alguna alternativa? ¿Podrías compartirnos el slide de monómero libre, por favor, Juanma? Sí, y nada más hay una aclaración. ROS es otra regulación. Esta más bien es REACH. Ahí un segundo en lo que... Sí, actualmente bajo esta nueva regulación que está dándose prácticamente a la vuelta de la esquina, como dice Juanma, en Europa, sí hay opción, ¿no? La respuesta es sí hay una opción, ¿no? Como lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? Covestro ya cuenta, y algunos otros fabricantes también, con polisocianatos que tienen porcentajes de monómero libre menores al 0,1%. El estándar global sigue siendo 0,5%, pero esta regulación no es que nos limite a utilizarlo. O sea, en eso queremos ser claros. No es que la regulación prohíba que un producto esté en el mercado con mayores cantidades de 0,05 o de 0,1. Lo que regula esta nueva restricción es que los usuarios, si es que el producto que ustedes fabrican, o bueno, en Europa, si es que el producto que se fabrica es mayor a ese 0,1%, es necesario que el que lo utilice esté capacitado, ¿no? Y haya, por supuesto, un registro, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado mexicano? Bueno, que el usuario final muchas veces no está capacitado o es muy difícil capacitar a todos los usuarios de polisocianato, sobre todo en industrias como madera y repintado automotriz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción o la alternativa para el fabricante de recubrimientos? Poder ofrecer un producto que esté por debajo de ese 0,1, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente, mi estimado? La de la gráfica. Exacto, sí. En el mercado mexicano, ¿no? Hay ya empresas, hay fabricantes de recubrimientos que utilizan productos con contenido de monómero libre abajo de 0,1. Pero también hay fabricantes de recubrimientos que utilizan el estándar, ¿no? El 0,5%, menor a 0,5%. Y hay fabricantes que podría ser que los isocianatos que estén utilizando sean mayores a ese 0,5%. El tema no es la fabricación, ¿no? Por supuesto, si como fabricantes y como manufacturadores tenemos las medidas de protección adecuadas, excelente. El tema o el área de oportunidad que tenemos como país es que el usuario final esté capacitado
o si no puede estar capacitado porque es un producto de retail que se pone en un supermercado o que cualquier taller artesanal puede utilizarlo, que al menos aseguremos que ese producto le brindemos una protección adicional a ese usuario final, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Utilizando productos con bajo contenido de monómero, que como mencionaba Juanma en la siguiente, cuando teníamos la tabla, ¿no? Ya con tener un bajo contenido de monómero, cumplimos con la normatividad actual, pero también reducimos el peligro de acuerdo a la hoja de seguridad, ¿no? Y reducimos la exposición y entonces podemos ofrecer productos mucho más amigables con el usuario. Ok, gracias. Siguiente pregunta, Lorenzo. Eh, ¿Tienen algún método para saber la cantidad de gramos sobre metro cúbico del monómero libre? Sí, hay un método, digo, no conozco, no hay una, o no tengo la referencia de la metodología, del nombre del método, pero tendría que ser con un equipo de HPLC, ¿no? De líquidos masa, no, de líquidos, perdón, una cromatografía líquida, adaptado a un UV-Vis, ¿no? En el que se vayan separando los componentes y con el UV-Vis podemos determinar la concentración de el tipo de monómero. Obviamente, el método tiene que estar adaptado al tipo de monómero que estamos utilizando. Si fuera TDI, será un método diferente. Si fuera MDI, será un método diferente. Si fuera HDI, sería un método diferente, ¿no? Pero esencialmente el equipo que necesitamos es un HPLC adaptado a un UV-Vis, un espectrofotómetro UV. Podemos compartirles algunos contactos que tenemos en México que pueden hacer este tipo de análisis para que si ustedes quieren saber cuál es el porcentaje de monómero libre que tiene su producto final, lo puedan analizar. Los productos de Covestro, todos los polisocianatos que nosotros manejamos, el porcentaje de monómero libre o el límite estará indicado en la hoja de seguridad. Gracias, Joshua. Javier Triana nos pregunta, ¿recomiendan algún tipo específico de cartucho contra vapores orgánicos durante la aplicación de los poliuretanos? Siempre y cuando sea para gases o filtración de gases, yo creo que cualquiera de estos de vapores orgánicos puede servir. Estuve ayer revisando algunas opciones porque en algún momento también un cliente me mostró estos como filtros que son como esponjitas y lo que estaba viendo es que esos, por ejemplo, no son muy recomendables para el tema de vapores, ya que en realidad están más enfocados en el tema de polvos, en el tema de sólidos. Entonces, lo importante es que consulten con su proveedor para tema de vapores, para tema de gases. El tema aquí es el tamaño de la molécula y más bien el usarlo siempre y cuando sea para filtrar vapores, para filtrar gases. Ok, gracias. Nos preguntan si se necesita cara completa o media cara para el uso de los isocianatos. Ajá, dependiendo del análisis de riesgo que ustedes hagan, si van a ocupar el cara completa, pues es porque seguramente ustedes van a hacer una descarga de algún producto durante mucho tiempo y la persona está expuesta sin siquiera un ventilador, por ejemplo, ¿no? Un extractor, perdón, de aire. Si resulta ser que tiene extractor, el área está ventilada y además solamente va a ser un movimiento de 1 hora, pues muy seguramente ahí tal vez sería recomendable nada más el tema de media mascarilla con unos lentes de seguridad, siempre y cuando también no haya de un salpicón, ¿no? Con el producto. Va a depender mucho de un análisis de riesgo que ustedes hagan y en ese análisis consideren el tiempo de la actividad que se va a hacer
si la persona va a estar expuesta mucho tiempo a esa actividad o tal cual al material expuesto. Perfecto. Nos preguntan de qué grosor mínimo deben ser los guantes de nitrilo. Creo que esa pregunta es demasiado específica. En Covestro tenemos una tabla de información. Si me pudiera escribir la persona o si no, de todas formas ahí la pudiéramos contactar después, le puedo compartir esa tabla. Pero en general, mi respuesta en corto sería siempre y cuando no permita, o sea, impermeable a sustancias químicas, con eso es más que suficiente. O sea, no lo que se espera de un buen guante, sea de nitrilo, sea de caucho, sea de butilo, es que no haya permeación o entrada de sustancias químicas. Gracias. Nos pregunta el ingeniero Morales, ¿qué solvente recomienda para eliminar los residuos de polisocianatos? Mm, Bueno, no es como solvente como tal. La hoja, y creo que por ahí hay otra pregunta de las que vi. Si nos llegan a quedar residuos o nos quedan a llegar o queremos neutralizar los residuos de isocianato que tenemos, lo primero pues es manejarlo como residuo peligroso. Ustedes deben de ingresarlo dentro de su plan de manejo de residuos peligrosos. Y si dentro de ese plan ustedes consideran que antes de entregarlo como residuo peligroso se tuviera que neutralizar, la hoja de seguridad muchas veces menciona el tipo de neutralizante en la sección de derrames que pudieran ocupar. Mi recomendación es solo si fuera derrame, entonces ocupar un neutralizante o un neutralizador de 90% agua y 10% de surfactante no iónico. ¿Qué es eso? Pues jabón o detergente, mejor dicho, lavatrastes, detergente que permita, detergente líquido, que permita romper la tensión superficial del agua. Pero nuevamente, si ustedes lo que quieren es neutralizar, entonces más bien primero tienen que manejarlo como residuo peligroso y hasta después ven o evalúan si se va a neutralizar o no. Si es un derrame, entonces sí hay que neutralizar primero. Gracias. Javier Tirana nos pregunta si durante su envasado no se tiene una atmósfera libre de humedad, ¿se puede generar más monómero libre? Sí. No, lo que generaríamos por la humedad, ¿no? Es poliurea, ¿no? Bueno, previamente una mina, ¿no? Y después gas CO2 y poliurea. Cuando se incrementa el porcentaje de monómero libre, y esto sucede mucho en los polisocianatos aromáticos, es cuando en el almacenamiento durante el transporte se eleva mucho la temperatura. Si elevamos la temperatura por encima de la temperatura de almacenamiento recomendada, es cuando podemos empezar a depolimerizar el polisocianato y generar un poco mayor cantidad de porcentaje de monómero libre. Pero sería por temperatura, la humedad no nos generaría ese tipo de problema, ¿no? La humedad nos generaría poliurea y generación de dióxido de carbono. Ambas situaciones son indeseables en el tema del almacenamiento. Daniel, retomando la pregunta anterior, y digo, de todas formas ya lo puse en el chat, es 90% de agua, 10% de jabón, de detergente líquido, en una razón de 10 partes de neutralizante por una parte de polisocianato. O sea, es decir, por eso les digo que hay que evaluar, porque si resulta ser que quieren ustedes neutralizar 10 litros de polisocianato, pues van a tener que hacer 100 litros de neutralizante. Entonces, no es muy adecuado ese tipo de
de tratamiento para residuos peligrosos. Perfecto. Bueno, creo que con eso quedaría también resuelta la de pregunta de qué solvente puedo utilizar para eliminar los residuos, ¿no? Siguiente pregunta. Si solo transporto TDI y se perfora un tambo, ¿se puede trasvasar el material? ¿En qué condiciones y si afecta su funcionalidad? Nada más, ojalá esté conectada la persona. ¿TDI monomérico o polisocianato base TDI? Polisocianato, ok. Juan, ¿nos ayudas con tus comentarios, Juana? Sí, yo creo que ahí la respuesta es, pues dependerá mucho de qué tanto tiempo pasó. Y si me permiten, digo, es que estaba tratando de responder a la persona de, ¿podría repetir, por favor, polisocianato? Ah, sí, o sea, es 90% agua, 10% detergente líquido y una proporción de 10:1. O sea, por cada 10 litros de neutralizante se va a neutralizar 1 de isocianato. Cualquiera que sea, ¿no? TDI, MDI, polimérico. Digo, al final son recomendaciones generales. Quisiera compartir algo para responder esa pregunta. Y yo creo que también esto lo vamos a incluir en la presentación. No quise ahondar mucho en esto, pero va a depender mucho de qué tanto estuvo expuesto el material a estas condiciones, ¿no? Si resulta ser que detecto inmediatamente que se rompió o si es hubo un contacto, pues bueno, muy seguramente podemos trasvasar y tendría que ponerse en cuarentena para poder observar que el material no se empiece a hinchar. Cualquier tema de que el tambor se empiece a hinchar quiere decir que hay generación de dióxido de carbono y por lo tanto hay una reacción en donde ya se está descomponiendo el isocianato, estuvo en contacto con la atmósfera. Si hay humedad presente, va a haber más probabilidad de contaminación. Si, además, también va a depender mucho de la superficie de contacto. Si fue grande el agujero, entonces muy seguramente también hubo una mayor probabilidad de contaminación. Si me estoy dando cuenta, pero no supe cuándo pasó y muy probablemente fue hace 24 horas, muy posiblemente ya también el material empiece o esté empezando a estar contaminado. La reacción no es inmediata, ya lo mencionábamos, pero si entre mayor tiempo, mayor probabilidad de contaminación. Si hablamos de más de 24 horas, definitivamente va a haber una contaminación. Y también va a depender mucho de la temperatura. Claro, si solamente fue 2 minutos, ¿no? Que está mayor a 30 grados centígrados, no creo que pase gran cosa, pero si de repente dejamos el tambor y es que se sufrió ahí la rajadura y resulta ser que lo dejo allá, lo volteo, pero cuando lo volteo, lo dejé en el sol, muy seguramente va a estar reaccionando y muy seguramente ya tu isocianato se echó a perder. Es muy importante observar el tema de qué tanto está inflado. Un tambor, si ya está inflado, definitivamente ya está generando dióxido de carbono. También les voy a compartir estas 2 diapositivas para que lo puedan tener en cuenta. Y ojo, también ahí es muy importante, si tenemos identificado dónde se dañó el tambor, hay que voltearlo para que no haya un derrame adicional, ¿no? Si ya lo detectamos. Perfecto. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas. Eh, ¿Los tambos con remanentes de isocianatos los puedo almacenar en lugar cerrado o definitivamente abierto? Siempre y cuando estén en condiciones de temperatura y que no haya sol, puede ser abierto o cerrado. O sea, nosotros tenemos las 2 condiciones en Covestro, es decir, también hay
producto que se maneja dentro de un cuarto cerrado a temperatura controlada, y hay material que también por el tema del solvente, porque pues además se clasifica como inflamable, va a estar en atmósfera abierta, pero bajo techo. Si dentro de tu empresa están en Monterrey, definitivamente va a ser un cuarto controlado, bajo techo, y aunque estén en una atmósfera cerrada, no hay tanto problema siempre y cuando no los vayas a abrir, ¿no? O sea, ahí lo importante es el tema de temperatura, que está a temperatura controlada, que no les dé el sol, y si no lo vas a abrir y no hay riesgo de derrame, entonces puede estar en un sitio, en un cuarto cerrado con temperatura controlada. Va a depender mucho de las condiciones que manejen en la empresa, del lugar en donde esté localizado. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido dejarlo a la intemperie, pero más bien por el tema del frío en invierno, ¿no? Se congelan y también se echan a perder el isocianato por temperaturas bajas. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Covestro pudiera apoyar en la capacitación hacia los fabricantes para que estos a su vez lo hagan con clientes específicos que exigen el 0.1% máximo por ser transnacionales? Sí, claro, claro, estamos abiertos a poder apoyarlos, tanto como sea posible, ¿no? Y diría, ese 1% hoy en día es alcanzable porque ya hay productos que tienen cantidades de monómero libre menores a 0.1%. Y la funcionalidad, el desempeño es exactamente el mismo que un producto regular, ¿no? Entonces, nada más con la ventaja de que tiene menos monómero libre, ¿no? Entonces, prácticamente podemos apoyarlos en el sentido de compartirles cuáles son estos materiales, ¿no? Cómo utilizarlos, que es exactamente igual como utilizamos los otros, solamente que con medidas regulatorias diferentes, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, tienen nuestros contactos, con gusto podemos visitarlos o agendar una reunión en virtual para platicar sobre el tema. Pero lo importante es que ya se tiene al alcance y es relativamente sencillo poder ofrecer productos con esta cantidad reducida de monómero libre. Perfecto. Última pregunta. Pregunta Efraín Sánchez, cuando el isocianato presenta un defecto como turbidez o sedimentación, ¿es posible recuperarlo o ya es pérdida? Pues me gustaría decir que sé que Juanma me va a decir, ya es pérdida, no lo utilicen, pero depende mucho de la aplicación, ¿no? Si el isocianato va para un clear coat, por ejemplo, la apariencia es esencial en este punto, ¿no? Entonces no lo vería posible que se recupere, ¿no? Pero si el isocianato va para un proceso en el cual, no sé, un concreto polimérico, algún producto que la apariencia no es un primario, por ejemplo, en donde la apariencia no es el core del producto, pues podrían evaluarlo, pero retomaría un poco el comentario de Juanma, dejarlo en cuarentena para ver si ha desarrollado toda la reacción, ¿no? Y si llega a un punto en que se estabilice. Si no se estabiliza y continúa la reacción, lo que vamos a generar es que vamos a producir un recubrimiento o un adhesivo o lo que sea, que va a seguir reaccionando en anaquel y vamos a tener, pues, reclamaciones en ese tema. Entonces, asegurarnos que la estabilidad del material ha llegado o esa reacción ha llegado a su punto de culminación y una vez con ese material, digamos, estable, replicar las formulaciones y evaluar si el producto puede ser utilizado. Hay maneras de extraer el producto en condiciones en condiciones secas, por así decirlo, o sea, con atmósfera inerte. Si tengo enlaces, si tengo información, que muy seguramente sí, los voy a estar compartiendo también dentro de la presentación. Creo que es algo que también están muchos interesados. Sin problemas se les puede compartir las diapositivas y les voy a estar compartiendo algún enlace o algunos enlaces que pudieran también ayudarles con el tema de temperaturas, con el tema de atmósferas, extracción con atmósferas secas.
veo también que y justamente hay un tema por ejemplo, viene una pregunta por ahí de reutilización de envases. Por ahí yo creo que también voy a poder compartir ese tipo de información. Me voy a llevar las preguntas para justamente ver de qué otra información les podemos compartir sin ningún problema. Información que está disponible en red y que por parte de Covestro es de forma gratuita. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu excelente presentación. Elizabeth, ¿nos quisieras despedir de este webinar, por favor? Muchísimas gracias realmente por la presentación, una presentación muy interesante con mucho contenido. Como ven, había muchas inquietudes, esta parte regulatoria que a veces nos inquieta si eso lo tenemos que implementar o no lo tenemos que implementar y cómo lo debemos de manejar. La verdad es que fue una excelente presentación con todos los cuidados que debemos de tener con el isocianato. Y mientras lo manejemos de forma segura, pues no hay ningún problema con los materiales, como bien sabemos. Entonces, este es un ejemplo de reconocimiento que ambos van a recibir, que es que la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas y el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas les otorga este reconocimiento a Juan Manuel Arciniega y a Joshua Mauricio Ocampo por su destacada participación como ponentes de este webinar de manejo seguro de hipolisocianatos en la industria de recubrimientos. Yo sé que hay muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, pero creo que yo viendo todas las que quedaban, creo que todas las contestaron. La verdad, un excelente manejo del tema. Gracias, Joshua, porque siempre son muy activos participando con el instituto, siempre pendientes de toda la industria, siempre viendo qué más les pueden dar a la industria. Entonces, muchísimas gracias, Juan Manuel. Un gusto. Gracias. Seguramente vas a recibir varios correos con inquietudes. Pero pues muchas gracias y no sé, algo más no sé si Javier Rodríguez esté ahí para que diga algunas palabras, pero si no, pues les agradecemos muchísimo por su presentación, la verdad muy buena. Gracias. Dani. Juan Manuel, Joshua, pues nuevamente, muchísimas gracias por su excelente presentación. Si por ahí llegasen a tener alguna duda, me pueden enviar a mí sus preguntas y yo los pongo en contacto con Joshua o con Juan. Y si por ahí alcanzaron a copiar su correo, igual lo pueden redireccionar directamente con ellos. Y pues bueno, ya para cerrar este webinar, nada más como recordatorio, tenemos en puerta en el instituto un seminario titulado Liderazgo Transformador, que lo que busca es desarrollar estrategias que permitan ejercer un liderazgo, ¿no? En cada una de las compañías en las que laboran. Si por ahí tuvieran interés de tomar este seminario, por favor escríbanme, mi correo también está ahí abajo, daniel@nafapit.org.mx, para enviarles toda la información. Pues bueno, agradecemos el tiempo que se dan para conectarse a estos webinars. Esperemos que la información que reciben sea de gran utilidad. Y pues nuevamente agradezco a Juan Manuel, a Joshua y a Elizabeth por su presencia. Y pues muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Excelente tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias por la invitación. Gracias por Hasta luego. tu plática. Hasta luego.